días, un saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Contento, le decía antes de empezar esta conversación. Sí, por supuesto, yo creo que han sido más de 4 años y medio en el cual hemos estado pendientes siempre de nuestro compañero Jorge Glass, que siempre se solicitaron apegados al derecho, medidas, beneficios penitenciarios que fueron negados. Hay un pronunciamiento de la CIDH en el cual se pedía al gobierno ecuatoriano que acaten medidas alternativas a la prisión preventiva. Lamentablemente durante el gobierno de Moreno no se dieron, ahora han sido acogidas por un juez multicompetente en la provincia de Santa Elena y pues evidentemente sigo y me ratifico, son mis palabras, no creo en el sistema judicial ecuatoriano, pero al menos algo de justicia existió en el pronunciamiento al otorgarle el habeas corpus al señor Jorge Glass Espinel. ¿Hay un pacto entre el gobierno y UNES que terminó finalmente en el cumplimiento de este anhelo de UNES, que es la liberación de Jorge Glass? No, pacto no hay aquí. Ha sido claro, acabo de ver unas declaraciones del presidente Guillermo Lasso, no coincidimos en todo, pero coincido en la parte donde dice y menciona que no va a meterse en la justicia, que es lo que debería existir en un Estado de Derecho, el respeto a la independencia de funciones, y en ese sentido yo creo que todo fue apegado al derecho. Mucho se habla del pacto, pero si existiese ese pacto, ¿por qué hay la apelación por parte del gobierno? Se habla del pacto de que supuestamente vamos a aprobar una ley de inversiones, cuando la ley de inversiones fue negada y archivada. Así que yo creería que son elucubraciones de grupos que ya realmente tienen enferma el alma y que no encuentran otro justificativo para poder ellos entender o comunicar de que se haya otorgado una medida constitucional a un ciudadano que la merecía en primer lugar y además de aquello que es una sugerencia de la CIDH. Lo que pasa, asambleísta, es que o hay un pacto o esto es corrupción pura de la justicia. Y vamos a ir desglosándolo poco a poco. Pacto se dice que hay porque nadie cree, y nadie les va a creer, creo, hasta el fin de los días, que hubo una abstención frente a la ley tributaria, una abstención como un sin querer queriendo, ¿no? Un error de una bancada que es tan organizada, que no actúa, digamos, individualmente a nivel de cada asambleísta, sino que es una bancada que planifica lo que va a hacer. Y de repente se equivocan y se abstienen y por esa razón entra esta ley por el Ministerio de la Ley. Eso es algo difícil de creer por su historia. Entonces dicen, el pacto empezó ahí, ¿sí? Ahorita se empiezan a pagar esas deudas por ese pacto y la esperanza de algunos es que dicen, bueno, si por lo menos hicieron un pacto, ojalá de aquí en adelante esta cosa empiece a caminar y a funcionar porque los ecuatorianos somos de uno o de otro lado los más perjudicados. Mire, estimada Janet, la palabra pacto, por el mismo hecho, ¿no? Yo creo que tiene un impacto muy fuerte, ¿no? La gente escucha el pacto y dicen, es algo malo que va de por medio. En la política existen los acuerdos políticos. Si existiese un acuerdo político, primero que yo no tendría ningún inconveniente en decirlo públicamente, porque si hay un acuerdo político, implícito está que está enmarcado dentro de las normas éticas y morales. Y la bancada de la Revolución Ciudadana ha demostrado eso, ser éticos y morales en su actuar y en su proceder. Somos honestos y transparentes en nuestras acciones para bien de los ciudadanos. Cuando usted menciona la votación de la reforma tributaria y nosotros nos abstenemos, pero usted no menciona cuando nosotros negamos la propuesta del presidente Lasso. Y la ley es clarísima. La Asamblea niega o aprueba el proyecto de ley. Y mire que para aquello hay acciones subsecuentes. ¿Cuáles son esas acciones? Hacemos una demanda de inconstitucionalidad y presentamos un proyecto derogatorio. Si hubiese existido el pacto, ¿por qué hacemos estas acciones? De igual manera, como le puse de ejemplo, si hubiese existido el pacto y otorgan el habeas corpus, ¿por qué cogen y apelan la decisión? Además de aquello, y con esto creo que va a quedar más claro todavía, cuando viene la ley de inversiones, sabiendo que se pasan por las tranqueras de la ley y no respetan lo que está escrito en la Constitución, la moción del proyecto de inversiones sale con negación y archivo. Esa es la moción, dice negar y archivar el proyecto de ley.
cuando ya usted está negando un proyecto en la Asamblea Nacional, por ende y tácitamente va al archivo, y lo hemos hecho, y lo digo con conocimiento de causa, porque vengo de un periodo anterior, humildemente. Pero viendo que nos jugaron esa vez la cuca, por así decirlo, y se pasaron, insisto, por la tranquera de la ley, el proyecto de la reforma tributaria, pues en esta ocasión la ley de inversiones tajantemente se paró toda raya. Yo no le entiendo todavía el tema del pacto. Lo que sí debería haber, y creo yo, es un acuerdo de gobernabilidad, pero a favor de los ciudadanos ecuatorianos, no a favor de un gobierno nacional que quiera poner por encima los intereses de grupos económicos, de la banca, lo que sea, anteponiendo aquellos intereses a favor de estas personas cuando deberían anteponer los intereses de las grandes mayorías. Entonces, no hilemos más fino porque realmente yo puedo ponerme a preguntar un montón de cosas que creo que en este momento no abonan a nada. Pero, tomando sus palabras en este momento, si el presidente de la República ha dicho que no va a meter la mano en la justicia como es lo correcto, y es lo que todos esperamos, que pues hay decisiones que finalmente no estamos de acuerdo, nos gusta, podemos cuestionarlas, ahora voy con eso también, pero que el presidente meta la mano en la justicia, eso es algo que no se debe tolerar. Dada esta posición del presidente de la República y lo que usted acaba de decir, que se puede llegar a un acuerdo político para poder gobernar en beneficio de los ecuatorianos, ¿podría venir ser ese el siguiente paso? Es decir, ¿están abiertos como bancada, por ejemplo, a que eso suceda? Es que el acuerdo político, yo no le hablo de un acuerdo político con el presidente de la República. Yo me estoy refiriendo a la profunda crisis que estamos viviendo en el legislativo. Y ese acuerdo político debe ser para una correcta conducción de la Asamblea Nacional. Mire, la independencia de funciones permite que el Estado ecuatoriano funcione, ¿verdad? Entonces, el presidente tiene sus funciones y atribuciones y tiene sus responsabilidades para con sus mandantes, tiene que cumplir su plan de gobierno, pero el legislativo también tiene una responsabilidad bien grande. Y yo lo he mencionado públicamente, la Asamblea Nacional no debe ser una piedra de tropiezo si existiesen, y que no ha existido hasta el día de hoy, si existiesen buenas propuestas por parte del Ejecutivo. No debería ser piedra de tropiezo. Hemos demostrado que somos una oposición de argumentos muy objetiva y sobre todo democrática, somos respetuosos. Pero en este momento, hablar de un acuerdo me refiero a salir de la crisis institucional que estamos viviendo en la Asamblea Nacional, donde debemos anteponer de igual manera los intereses de las grandes mayorías, que tiene que ser conducida en base a lo que necesita realmente la gente. Y yo le puedo citar 4 puntos: salud, educación, trabajo y seguridad ciudadana, que es muy importante. Y yo creo que también es la preocupación del gobierno nacional, porque recorremos el territorio y entendemos lo que necesita la gente. De ahí en adelante, el gobierno, tal como lo menciona el presidente Lasso, que él no mete la mano en la justicia, que no meta la mano en la Asamblea, que no meta la mano en los otros poderes del Estado. De igual forma, la Asamblea tiene que mantenerse en su espacio como primera función del Estado, y va a ver cómo todo empieza a funcionar. Y cuando hablo de acuerdos políticos, me refiero a eso. Las bancadas de la Asamblea Nacional tienen que hacer espíritu de cuerpo y entender que los intereses que puede tener cada organización no se pueden imponer ante los intereses de las grandes mayorías. Que el interés particular en este momento de la presidenta Guadalupe Llori de seguir cumpliendo una agenda que únicamente le conviene al Palacio de Carondelet y no al ciudadano, está mal, y que ya lo están entendiendo. Pero mira, en torno a lo que usted está planteando, ¿sí? Usted dice que el presidente de la República o que el gobierno nacional solamente ha presentado iniciativas que no le convienen a la mayoría. Pero el problema es que de parte de la Asamblea Nacional no se presenta nada. No hay iniciativas, no hay propuestas y tampoco hay acuerdos. Digamos, hay también porque vino Pachacuti que dijo, no, es que no hemos presentado este y ese otro proyecto, pero no son proyectos que son socializados, no son proyectos que van en acuerdo. Entonces, igual es letra muerta. Entonces, es de ni un lado y del otro. No hay solamente que criticar lo que hace el Ejecutivo, que está en mal o en bien cumpliendo con su trabajo, sino también hay que ver casa adentro. No por nada están con una popularidad tan baja y una credibilidad, sobre todo tan baja por parte del pueblo ecuatoriano. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay una parte que discrepo. Mire, discrepo en la parte que usted menciona que la Asamblea no presenta nada. Quizás es que la Asamblea no comunica nada. Utilizaron canales comunicacionales oficiales de la Asamblea Nacional para hacerle la agenda a la presidenta Llori, mintiendo, comunicados falsos. Yo lo denuncié públicamente. Y quizás también ahí
parte de ciertos sectores de la prensa, de los medios de comunicación, nos rescatan lo bueno de la Asamblea Nacional y solamente se han enfocado en lo malo porque es la realidad. Le digo con conocimiento de causa porque dentro del Consejo de Administración Legislativa nosotros calificamos los proyectos que son presentados por los legisladores. ¿Por qué nadie habla de los proyectos derogatorios de la ley humanitaria, de la mal llamada ley humanitaria del gobierno de Moreno, que está siendo tratada en este momento en la Comisión de Garantías Constitucionales? ¿Por qué no se habla de ley de protección al ciclista, tanto que vitoreábamos y aplaudíamos a Richard Carapaz y que seguimos viendo muertes de deportistas en las calles y carreteras del país? ¿Por qué no se habla de esos proyectos? ¿Por qué no se habla de por qué no hemos debatido todavía la ley del uso progresivo de la fuerza que vamos a debatir el día de hoy y que ha sido suspendida en 2 ocasiones por la presidenta Yori, no por la Asamblea, por la presidenta? Janet, yo coincido en que la Asamblea tiene malos números, que tiene la credibilidad por los suelos, pero es que porque el ciudadano y los medios de comunicación lamentablemente han cogido de referencia a la presidenta Guadalupe Llori, que ha demostrado que no tiene la capacidad para dirigir la Asamblea Nacional, que ha demostrado total desconocimiento del procedimiento parlamentario y de la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, por eso usted menciona lo que me acaba de decir. Pero sí hay buenas iniciativas de la Asamblea Nacional. Como medios de y tienen que ser tratadas. Hemos tratado de develar y de poner sobre la mesa todas las iniciativas importantes que tienen y las dejan de lado, porque no hace falta solo presentarlas. Le doy otro ejemplo. La ley para poder administrar de una manera adecuada el momento que se produce un desastre. ¿Sí? Un desastre natural. La gestión de riesgo. Exactamente, la ley de gestión de riesgos. ¿Está cuánto tiempo guardada en un cajón? Están esperando que haya otro terremoto, que haya otro Lagasca, no sé, que masivamente la gente se muera. No sé qué esperan. Ahí está. Y le hago una puntualización. Justamente por nosotros querer avanzar, la presidenta Guadalupe Llori, judicializando la política, nos denuncia y nos pone medidas cautelares en la Asamblea Nacional. Y al día de hoy tengo conocimiento por los medios de comunicación que he sido denunciado también junto a otros 2 miembros del CAL por pedirle que haga su trabajo. Usted revisará y en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si mal no recuerdo es el numeral 5 o 7, la facultad de la presidenta es de convocar a los plenos. ¿Quién pone los órdenes del día? La presidenta de la Asamblea. Al igual que usted, yo también quisiera que tratemos esos temas. Yo soy rescatista. Tenemos que tener un plan de contingencia para la gestión de riesgos y el manejo adecuado de emergencias, que en este momento estamos viviendo en gran parte del país, sobre todo en la Sierra Centro, por el tema de las crecidas de los ríos, los derrumbes, los deslaves. Entonces, ¿de quién depende? De la presidenta, no depende del Pleno. El Pleno ha insistido, ha hecho cambios del orden del día y la presidenta suspende. ¿Cómo le digo? Bueno, ponernos a ahondar ahí, pero solamente le pido tome en cuenta que cuando se convocan, y no estoy defendiendo a la presidenta Llori, pero en ocasiones se ha convocado a que debatan leyes importantes, la ley, por ejemplo, de aborto por violación, y no van, no asisten. Pero a la ley de aborto por violación se fue. Pero no a las discusiones. Ya cuando hay que votar, ahí se les ve presentes, y no estoy hablando de usted ni de su bancada, sino usted reconózcala. Hay asambleístas que no asumen su trabajo de manera responsable. Pero bueno, mire, sabe que, como le digo, no ahondemos en ello porque creo que no es el tema de discusión, pero en torno a esos acuerdos, en torno a la posibilidad que Llori salga, en torno a la posibilidad que se desentrampe la política y en torno a un posible acuerdo, porque justamente sube Jiménez al Ministerio de Gobierno y se abre la posibilidad de que Llori salga de la Asamblea, de la presidencia de la Asamblea, y sale de la cárcel Jorge Glass. Entonces, todos estos son elementos que dan a entender que hay un acuerdo. Bueno, yo creo que son coincidencias. Recuérdese que dentro del habeas corpus también está la situación de los motines dentro de las cárceles, y recientemente hubieron en el Turi, en la Tacunga y creo que en la cárcel de Quevedo. Jorge Glass estaba en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, es decir, evidentemente existía un riesgo para él dentro de ese Centro de Rehabilitación Social. Que Pancho Jiménez, que Francisco Jiménez haya entrado al Ministerio de Gobierno, tengo mucha confianza con él, fuimos candidatos adversarios en el Distrito 2 de la provincia del Guayas, pero yo le dije que era una gran oportunidad porque él, al haber estado dentro de la Asamblea Nacional, sabe cómo es el manejo dentro de la misma, sabe con qué bancadas conversar, quiénes cumplen la palabra, quiénes no cumplen la palabra, y así poder ir avanzando en temas que realmente beneficien a la ciudadanía. Yo creo
que sería un despropósito decir que nos tenemos que oponer a todos simplemente porque somos oposición al gobierno. No, lo hemos dicho claramente, somos una oposición de argumentos, somos una oposición democrática, pero siempre que venga algo bueno para la ciudadanía y que lo hagan público. Y yo he planteado que se armen equipos técnicos, pero que sean públicos los debates, ¿verdad? ¿No le parece que sería la manera más transparente de hacer la política? Saber a quiénes realmente se están beneficiando, saber que un proyecto de ley va a beneficiar a más de 5 millones de ecuatorianos y no solamente un pequeño sector, de que yo creo que realmente la economía en este momento está estancada porque no hay impulso, que no hay ese incentivo a través de la banca pública o privada y que no solamente es responsabilidad del gobierno, pero que tampoco es responsabilidad solamente de la empresa privada, que es un trabajo mancomunado de todo el Ecuador, que tienen que incluir ahí a los emprendedores, a la economía popular y solidaria, por hablarle un tema, el tema económico. Y de eso sí tiene conocimiento Francisco Jiménez, y él tiene clarísimo cuál es la línea a seguir. Estaba presidiendo la Comisión de Enmiendas Constitucionales, tiene muy claro el tema de las competencias que tiene la Asamblea Nacional, tiene de igual manera muy claro las competencias que tiene el Ejecutivo y de cómo deberían presentar los proyectos de ley. Ahora, me alegra escuchar todo eso que usted está diciendo porque vislumbro una luz al final del camino para que puedan justamente llegar a un acuerdo en una agenda que pueda tratarse y aprobarse lo más rápidamente en beneficio de la mayoría de ecuatorianos. Ya ustedes sabrán ponerse de acuerdo en cuáles son esos elementos, pero usted estará de acuerdo también en que parte de esos acuerdos y esa gobernabilidad no puede ser que quieran adelantar juicios políticos para, por ejemplo, desbancarse y descabezar al Consejo de Participación Ciudadana en este momento y tomar el control de la posible elección de un nuevo contralor, porque ese tipo de cosas es lo que genera mucho temor sobre lo que pueda suceder en un futuro en este país. ¿En torno a qué? En torno a los casos de corrupción, tomando en cuenta que más de 40 asambleístas tienen glosas en esa Contraloría. Entonces, eso no puede ser parte y no se puede ser tomado en cuenta como un elemento que genere ese aceitamiento en el trabajo de la Asamblea Nacional. Le entiendo lo que me menciona, pero son decisiones políticas que tienen que ser tomadas de manera urgente. Mire, lo mismo que ocurrió en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una acción de protección que solicitó la presidenta Almeida, no fue acogida por la justicia. Y a ella la destituyeron de su cargo ilegalmente. Actuaron de manera arbitraria los 4 consejeros que se tomaron por asalto, y me ratifico, se tomaron por asalto un poder del Estado. Acá la Asamblea Nacional, queriendo sesionar en base a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no le permitieron hacerlo porque sacaron una medida cautelar. ¿Por qué en un caso la justicia sí funciona? Porque defienden a este funcionario. ¿Y por qué en el otro caso la justicia no funciona, pero sí acompaña a la policía e impide que ingresen más personas? Entonces, la Asamblea Nacional, dentro de sus competencias, tiene que fiscalizar y nosotros fiscalizamos. Y lo estamos haciendo de correcta manera. Si se han retirado los juicios políticos contra el Procurador General del Estado, fue para que evidentemente se adelante porque no queremos violentar la ley. Pero yo creo que usted está de acuerdo en que la ley permite que si una persona denuncia y luego ya no quiere seguir en el proceso, puede retirar la denuncia. Y eso sí se puede hacer. De igual manera, en la Asamblea Nacional hay la voluntad expresa del interpelante de retirar el juicio político. Y hay la voluntad expresa de la organización política Unión por la Esperanza de retirar los juicios políticos para que resolvamos el tema de los 4 consejeros que se arrogaron funciones. Ellos sí se arrogaron funciones. Más allá de lo que se trata de lucubrar por fuera, diciendo es que quieren meter la mano en el concurso del Contralor, es que quieren poner a todas las autoridades de control. ¿Quiénes están haciendo el concurso? ¿No son los 4 consejeros? Son ellos los que están haciendo el concurso, no nosotros. ¿Quiénes tienen que llevar adelante el concurso? Los consejeros. ¿Qué tiene que existir para ese concurso? Las veedurías. ¿Quiénes hacen las veedurías? Los ciudadanos. Nosotros estamos a favor de la independencia de funciones, no estamos a favor de las arbitrariedades, claro, y nos asiste la ley. Ojalá la Asamblea hubiera actuado de una manera hubiera presionado de una manera tan fuerte como se está haciendo en este momento, cuando la expresidenta Sofía Almeida no convocaba las sesiones, cuando quiso aprobar un reglamento para elegir contralor exactamente igual al que eligió al contralor Polit, que ya lo vemos hoy donde está, cuando se veía que estaba muy influida por sectores políticos que venían desde la Asamblea
nacional y donde no disimulaba, y en donde también apagaba los micrófonos, en donde decía que no tenía internet y cancelaba las sesiones. Ahí sí no decían nada. Ahí sí no decían nada. Y mire, yo sí que no estoy de acuerdo con nada de lo que hace mal la justicia, ¿sí? Pero la diferencia entre lo que ayer sucedía en el Consejo de Participación Ciudadana y está sucediendo hoy, hay una diferencia enorme. El señor Ulloa está trabajando, ¿sí? Está trabajando. Está el reglamento para escoger el nuevo contralor, está acorde a lo que han sugerido las veedurías ciudadanas, lo que antes la señora Sofía Almeida no quería hacer. Entonces, ahí es donde uno dice, no pueden actuar de esa manera. Tienen que ser equilibrados porque tienen que pensar en lo que le conviene al país y no lo que le conviene a la mayoría de asambleístas que tienen pendientes glosas en la Contraloría General del Estado. Mire, yo he tenido una relación cordial con el señor Ulloa. Discrepo en lo que usted menciona. Yo creería que no lo están haciendo a conveniencia de un sector político, sí. Cuando usted menciona que la señora Almeida respondió a un sector político es porque evidentemente es familiar de un legislador que pertenece a una bancada que no es la nuestra, pertenece a un sector político. Pero no se puede hacer esa elucubración de que porque es familiar están manejando ese sector político, más allá de las acciones que se hayan llevado dentro del trabajo como cuerpo colegiado que tenía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros meternos del por qué lleva bien o lleva mal la señora una sesión cuando ellos tienen sus propios reglamentos y estaban actuando en democracia, ¿verdad? Nadie les discutía que ellos podían tener esas discrepancias como las tenemos en la Asamblea, pero por las mismas discrepancias en la Asamblea metieron una medida cautelar y acá dieron un golpe de Estado. Imagínense, acá avanzaron muchísimo más. ¿Ya? Aquí se pasaron de creativos y dieron un golpe de Estado. No hay en ninguna parte de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que diga que pueden remover a la presidenta solo por la votación de la mayoría. ¿Se imagina lo nefasto que sería que en la Asamblea Nacional pudiésemos hacer eso? Ya lo hicieron, ¿no? Una vez. Por eso se reformó la ley orgánica de la función legislativa. Y por eso están con donde están. Es decir, echa la ley, echa la trampa. No es eso. ¿Sí? Es que lamentablemente cuando se desconoce la ley y se actúa arbitrariamente y tiene apoyo de cierto sector de la prensa, porque es la realidad, en este momento a un sector político, sobre todo al gobierno, le conviene deslegitimar a la Asamblea Nacional. El presidente fue claro. Desconociendo la Constitución, dice, yo no quiero pararle, no le voy a prestar atención a la Asamblea Nacional. Yo voy a hacer por mi ladito. Claro, él tiene sus competencias y atribuciones, pero tiene que reconocer que la Asamblea Nacional también tiene competencias y que él tiene que coordinar con la Asamblea Nacional. Si él dice esas declaraciones, no entiendo quién le va a aprobar el presupuesto general del Estado, si lo hace la Asamblea Nacional dispuesto por la Constitución. Entonces estamos hablando de un andamiaje mucho más grande. Usted me hablaba de las sesiones mal llevadas, yo le estoy hablando y le pongo de ejemplo también las sesiones mal llevadas de la Asamblea Nacional. Hablábamos del desconocimiento de la ley, el propio presidente da declaraciones donde desconoce la ley. Al final del día se ve un panorama nefasto ante la ciudadanía. Por eso yo le mencionaba, desde nuestro espacio tratamos de cumplir nuestras competencias. Si en este momento hay que aclarar lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si ellos demuestran que no existió una equivocación, pues no pasará absolutamente nada. Pero ¿qué ocurre si es todo lo contrario y encontramos los incumplimientos? Mire, no es garantía que dentro de la Asamblea Nacional, si se inicia un juicio político, tenga que ser destituido un funcionario. Es más, en este momento tenemos una comisión de fiscalización que responde al odio, a la venganza y trabaja con el hígado. Juicio político contra la superintendente de bancos, con recomendación de archivo, fue por el Pleno de la Asamblea Nacional, fue puesto a consideración del Pleno y fue censurada y destituida la funcionaria. Juicio político contra el Contralor subrogante del subrogante del subrogante, Carlos Río Frío, sale con recomendación de archivo desde la Comisión de Fiscalización. Tendrá que pronunciarse el Pleno de igual manera. Entonces, vuelvo a insistir, no es solamente una garantía de que esté presentado un juicio político para decir que se va a destituir un funcionario. Hoy con Francisco Jiménez ahí hay una luz. Me voy a quedar con eso, de que hay una posibilidad de que puedan llegar a acuerdos para poder, digamos, agilizar el trabajo de la Asamblea en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Considero que sí. Políticamente hablando y en el tema legislativo sí. Pero el día de ayer dio unas declaraciones donde públicamente anuncia una persecución extrajudicial contra el ciudadano Jorge Glass. Yo creo que tiene que entender claro
la responsabilidad tan grande que tiene en este momento como ministro de Estado. ¿Y por qué lo dice? Y esa no es competencia de él. Porque no es competencia de él. No, pero ¿por qué dice que va a haber una persecución extrajudicial? Porque él anunció, dijo que por disposición del presidente había vigilancia 24/7 contra el ciudadano Jorge Glass, cuando la resolución y el habeas corpus indica que él tiene presentación el primer lunes de cada mes, y ahí no indica que tiene que estar con un seguimiento, tiene activado algún dispositivo de seguimiento. No existe eso. Entonces él está tomando una atribución ¿en base a qué? Significa que a cada uno de los políticos o actores políticos, ellos pueden disponer un seguimiento extrajudicial para ver cuáles son nuestros movimientos, con quién conversamos, con quiénes hablamos. Claro, yo creería que en eso hay que tener más mesura. Pero Ronnie, hay un dicho popular que dice, date fama y échate a la cama. Entonces usted tiene el señor Alvarado que se quitó el grillete y se fue del país. El otro Alvarado también se fue del país. Los Patiño, la señora Gabriela Rivadeneira, todos los que están en México. Mire, evadieron la justicia. Estoy hablando de Jorge Glass. Jorge Glass ha estado detenido 4 años y medio para que le demuestren dónde están los dólares mal habidos. Tiene sentencias, por supuesto que sí, sentencias espurias. Lo dirán los organismos internacionales en su momento, y lo sabemos, tenemos la plena confianza que la justicia prevalecerá. Pero tuvieron 4 años y medio para demostrar dónde están los recursos mal habidos. ¿En qué cuenta? Como yo sí le digo, la cuenta de INA Papers en Panamá. Yo sí la dije, 18 millones de dólares en esa cuenta. ¿Aquí en qué cuenta? No le han demostrado un dólar mal habido. Y él enfrentó a la cárcel y tiene en este momento una medida constitucional otorgada. Si se hubiese querido ir, se hubiese ido antes y evitaba la justicia. Hoy, que ya pasó lo mucho, no va a ser alguna locura como irse del país. Bueno, pero lamentablemente, le digo lamentablemente y le voy a decir con todo respeto esto, pero la gente ya no cree eso. Y la gente es la que le está pidiendo a través de distintos canales, entre ellos las redes sociales, que no son el mayor, pero distintos canales, le están pidiendo al presidente de la República que cuidado se le escapa. Entonces hay en ese sentido que también tomar reacciones que son de tipo político y pues hay que demostrar eso. Sí, pero mire, para ya cerrar, porque ya se nos ha ido bastante el tiempo, hablamos ya de un posible pacto. Usted también dice que no hay ahí pacto, vamos a ver qué es lo que sucede. Rápidamente hablemos de lo que sucedió el fin de semana. Y yo le pregunto y digo, aquí hemos hablado con varios juristas y ellos dicen que Jorge Glass debió haber insistido en el tema de la prelibertad, porque reunía todos los requisitos para poder recibir ese beneficio como cualquier otro PPL o como cualquier otro ecuatoriano que está pagándole a la justicia. ¿Por qué se fueron por el tema del habeas corpus? Un habeas corpus que se hizo en un sorteo manual oscuro, que una audiencia que se hizo en la madrugada a vista y paciencia de nadie, que no se subieron los documentos al SATGE o TSETGE, no sé cómo se llama, el sistema de la justicia, que la resolución está firmada por el secretario y no por el juez, que hay un juez que tiene un pasado relacionado con el correísmo, fue funcionario del gobierno de Correa, que la elección de juez es cuestionada, es un juez 94,15 y ahí está las actuaciones, tiene 3 o 4 denuncias en su contra, un pedido de suspensión y un pedido de destitución. Es decir, ¿por qué irse por un proceso oscuro y cuestionado cuando tenían una alternativa por la que debían irse y sobre todo con un presidente de la República que ahora lo ratifica, porque no es la primera vez que lo dice, que no le va a meter la mano a la justicia? Sí, esperemos que no le meta la mano a la justicia, ahí coincido y espero, ¿no? Brinda esperanza en ese sentido, de que no le meta la mano en la justicia. Pero usted no ha mencionado que durante 15 meses se insistió para estos beneficios penitenciarios también, que eran su justo derecho. La unificación de penas, que se le quedó, no lo mencionó porque también de ahí hablamos de la prelibertad. La unificación de penas, ¿por qué no le dieron? Es persecución política, estimada Janet, a través de los organismos judiciales. No se dieron la unificación de pena, todavía está pendiente la audiencia del caso Singue. Recordemos, tiene 2 sentencias ejecutoriadas, falta la sentencia del caso Singue. Cuando se pidió la unificación de las penas, por las 2 que tenía ejecutoriadas, dijeron que no, que esperen Singue. Y luego han dilatado Singue, y dilatan Singue, y dilatan Singue. Y el habeas corpus es una medida constitucional que puede hacer pedido cualquier persona privada de libertad. Pero ¿por qué se hizo de esa manera, Ronnie? A ver, primero,
la persona que solicita el habeas corpus es una ciudadana de Manglar Alto. Se llama apellido Malavé, si mal no recuerdo, Nicole Malavé. Solicita, ella es de Manglar Alto. El juez que acciona la causa es un juez multicompetente que tiene dentro de sus competencias tratar los temas constitucionales. La audiencia no se da en la medianoche, estimada Janet. La audiencia se reanuda a las 6 de la tarde y oralmente se dicta la resolución a las 7:20 de la noche. No es en la madrugada como usted menciona. ¿Se sube al sistema? Por supuesto que sí, está en el sistema. Pero tarde. Pero también usted tiene una resolución por escrito, que es la que fue presentada en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Pero igual esperaron hasta que llegue la digital, que es la que usted se refiere. Así que no entiendo dónde está el proceso oscuro cuando el accionante, y se realiza en la provincia de Santa Elena, cuando el accionante es un ciudadano. El ciudadano no es el que pide Jorge Glass, pide un ciudadano el habeas corpus. Es una ciudadana que buscó un juez correísta para que finalmente otorgue este habeas corpus, argumentado en que había un problema de seguridad luego de lo de Turi y que dicen que no se sabía dónde estaba Jorge Glass. Desde la SNAI se dice que siempre estuvo en la Tacunga. Mire, si hay esa idea de que el juez es correísta, que está... No, es que no es de esa idea, no es idea. Mire, fue funcionario del gobierno de Correa. Es que todos los funcionarios que están aquí, muchos son de carrera, estimada Janet. Entonces yo digo que son del morenato también. No, es que no es de carrera, no es de la entonces, función judicial. Entonces, mire. Fue asesor del Ministerio de Justicia, fue subsecretario de Rehabilitación Social. ¿Y es un delito ser funcionario? No es delito ser funcionario, pero es que 1 más 1, 2. Eso es lo que yo digo. No, no es 1 más 1, 2, manera? estimada Janet. ¿Sí? No es Usted dice 1 que más hubo 1, persecución 2. política, entonces no cualquier juez por el tema, no solamente persecución, sino por estos temores. El otro día estaba escuchando a un abogado al que respeto y admiro mucho, que pues en un video que se grabó dando una clase, una de sus clases privadas, se le grabó un video y se subió a las redes sociales en donde decía que los jueces le tienen miedo a la fiscal. Entonces, ahí es donde se da, o hay persecución política o tenemos este tipo de jueces de qué que le tienen es? miedo a la fiscal, entonces por eso no hacen lo correcto, eso es inaceptable. ¿Y la fiscal de qué gobierno es? Y ahí vamos, no es del gobierno de Moreno, no es parte del Trujillato, y aquí usted habla de la persecución, y ya no solamente la persecución política, la persecución entre funcionarios. Usted menciona que un juez da una medida, y hemos hablado sobre la medida cautelar, y ya no están investigando al juez, y ya no lo removieron al juez para que sea investigado. Entonces, ¿no le parece quién quiere otorgar medidas o quién quiere hacer cumplir la justicia si enseguida le cae la persecución? El presidente dijo que no se va a meter en la justicia. Nosotros no tenemos capacidad como asamblea de meternos en la justicia. Lo que nosotros sí podemos revisar es que se cumpla la ley. Tiene que cumplirse la ley. Aquí no ha habido mala fe ni nada por el estilo. Y considero que el juez, no lo conozco, actuó en legítimo derecho, apegado al derecho. Y si hay esa sensación de que el juez, por tener un pasado como funcionario público desde gobiernos anteriores, responde al correísmo, pues hay las instancias pertinentes, que es el Consejo Nacional de la Judicatura, que tendrá que hacer estas revisiones y de encontrar algún tipo de falta, tendrá que ejecutar algún tipo de responsabilidad en contra del juez. Me voy a quedar con eso. Gracias, asambleísta Aliaga, le agradezco muchísimo por esta entrevista.